Vayamos por partes sobre la primera materia propuesta al referéndum para levantar la subvención. Queridos hermanos de la prensa, la ley del régimen electoral establece que quedan excluidas del referéndum las materias, entre otras, las competencias exclusivas asignadas por la Constitución al nivel central del Estado. Por lo tanto, estas competencias exclusivas no pueden ser objeto de referendo. Y el artículo 298 de la Constitución señala que son competencias exclusivas del nivel central del Estado, numeral 18, hidrocarburos. Por lo tanto, la política económica de hidrocarburos sobre exploración, explotación, consumo y comercialización es una atribución exclusiva del nivel central del Estado. No puede ser sometido a referéndum, porque para eso hemos elegido presidente, para que el presidente tome decisiones sobre sus atribuciones. No hemos elegido presidente para que se lave las manos, deslinde su responsabilidad y le quiera transferir al gobernado la decisión sobre la subvención a los hidrocarburos. Pero además ha demostrado Luis Arce tener una política económica errática, porque el 22 de enero de este año, en el acto de celebración del Estado plurinacional, ¿qué dijo el presidente en su discurso? Dijo: mi gobierno no va a levantar la subvención a los hidrocarburos. Y dijo además: porque yo no me rijo por recetas neoliberales. Dijo: levantar la subvención afecta a los más pobres y los más humildes de nuestro país. Por lo tanto, además dijo que la subvención es una forma de distribución de la riqueza. Y Luis Arce señaló que la solución va por el desarrollo y la industrialización. Sin embargo, ayer Luis Arce, en la Casa de la Libertad, plantea que el pueblo defina en referéndum levantar la subvención. Entonces, en los hechos nos está reconociendo que el gobierno ha fracasado en su política de desarrollo e industrialización. Grave para los bolivianos, porque estamos bajo un gobierno en total ineptitud. Eso es lo riesgoso, pero además, deslindar una decisión como esta al pueblo es provocar una confrontación social, porque los más pobres, los más golpeados por la crisis económica, obviamente se van a movilizar para decir no en el referéndum y va a haber confrontación social. Esa es la magnitud de lo peligroso de la propuesta de Luis Arce. Respecto al tema de los escaños. Ustedes saben que en el artículo 146 la Constitución señala que la Cámara de Diputados está conformada por 130 miembros. Y además dice este artículo que la reasignación de escaños lo realiza el órgano electoral en base a los resultados del último censo, y esa reasignación determinada por el órgano electoral se remite a la Asamblea para que se modifique a través de una ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. O sea, la reasignación de escaños no requiere referéndum, requiere una ley. Lo que debemos hacer, inclusive cuidando el interés de regiones como Chuquisaca, es más bien incorporar en el trabajo del órgano electoral y de la Asamblea principios y criterios de equidad, de complementariedad, de solidaridad, de justicia social,
para que la redistribución en base a los resultados del último censo no sea traumático para las regiones. Eso es lo que corresponde. No se necesita referéndum. Es decir, el presidente otra vez en esta parte de su propuesta quiere rehuir los resultados de un censo que él mismo lo ha dirigido y lo ha ejecutado. Estamos, por lo tanto, ante un presidente que lo único que está buscando es rehuir de su responsabilidad. Respecto al tercer tema, referéndum para la reelección discontinua o continua. Mire, a ver, en esta parte la propuesta es más clara, porque en los hechos Luis Arce nos está planteando la reforma del artículo 168 de la Constitución, porque es este artículo que trata sobre el instituto de reelección. Por lo tanto, nos está planteando reforma parcial de la Constitución. Y ustedes saben, por el artículo 411 de la Constitución, para la reforma parcial, ¿no?, solo puede ser por iniciativa popular, es decir, reunir 20% de firmas del padrón, y por iniciativa legislativa a través de una ley aprobada por 2/3, ley de necesidad de reforma. Por lo tanto, para una reforma parcial, el presidente no tiene iniciativa de plantear reforma parcial de la Constitución. Primer aspecto. Segundo aspecto, Luis Arce nos está planteando reformar el artículo 168. Esta norma constitucional ya fue objeto de una consulta ciudadana. El artículo 168 ya se sometió a referéndum, y lo que ha sido consultado y definido en referéndum no puede volver a ser consultado. Jamás. Porque ya el pueblo ha dicho que el 168 se queda tal y cual como está. En adelante, el 168, la única forma de ser modificado es a través de asamblea constituyente. No hay otro camino. Entonces, miren, las tres materias que plantea Luis Arce para que sea llevado a referéndum no tiene posibilidad, viabilidad constitucional. Acá tendríamos que recomendar a Luis Arce, y en serio, que haga una lectura en serio de la Constitución y que no rehuya y deslinde responsabilidades. Pero además, en este tercer punto, Luis Arce ha develado algo que ha denunciado su subconsciente. Es decir, nos ha venido a plantear llevar a referéndum el tema de la reelección. ¿Acaso no es el mismo Luis Arce que inclusive en una entrevista internacional, en un medio internacional, dijo: en Bolivia el tema de la reelección ya está resuelta por la sentencia del Tribunal Constitucional 1010? Inclusive dijo: Evo Morales está inhabilitado. Pero sin embargo ayer allá en la Casa de la Libertad dice: no, hay que llevar esto al referéndum. Entonces está admitiendo que la sentencia 1010 no tiene ningún valor en Bolivia, y así es. Queridos amigos de la prensa, ese rollo de papel blanco que tenemos en casa tiene más valor, más utilidad que el parágrafo 3.5.2 de la sentencia constitucional 1010. Esta sentencia no inhabilita ni a la abuela de Luis Arce. ¿Por qué? Porque la restricción de derechos políticos por Convención Americana de Derechos Humanos y por Constitución Política del Estado únicamente puede ser a través de una ley. En Bolivia, ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y la sentencia 1010 no sirve absolutamente
para nada. En concreto, lo que ha venido a plantear Luis Arce ayer en la Casa de la Libertad son... Eso es. Sin embargo, el partido del